Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos una semana más. Aquí estamos en Punto de Encuentro, este programa de Canal 8, una hora de televisión que dedicamos a tratar con cierta tranquilidad temas que consideramos que puedan ser de interés. Y a veces lo conseguimos, todo hay que decirlo. Esta noche vamos a tratar un tema que, bueno, que no por estar de actualidad deja de ser, bajo nuestro punto de vista, importante. Y además también consideramos que es importante que se hable con detenimiento, que se hable con calma y que se expliquen las cosas desde la perspectiva de cada uno de nuestros invitados, pero que se hable con claridad, con la claridad que ustedes y que nosotros demandamos, pues bueno, de sindicatos, de organizaciones empresariales y también de nuestros políticos. Antes de presentarles el tema y a nuestros invitados, paso a recordarles el correo electrónico de este programa, en el cual esperamos sus sugerencias, críticas, propuestas de temas que consideren de interés o que quieran que tratemos en esta mesa. Ese correo electrónico es puntodencuentro@canal8tv.com. Y vamos a hablar de un asunto complicado, vamos a hablar de un fenómeno que ya está siendo demasiado habitual en los tiempos en los que nos movemos, que hemos tratado de centrar bajo el nombre de la destrucción del empleo. La destrucción de empleo en este caso en Canarias, tratando de centrarlo en lo que ocurre en nuestra tierra, que no está alejado ni es ajeno a lo que pasa en otros parámetros, tanto internacionales como nacionales. Para eso tenemos esta noche a tres invitados que paso a presentarles a continuación. Contamos con la presencia de Octavio Calderín, que es técnico en relaciones laborales. Octavio, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, Félix. A su lado tenemos a Miguel Ángel Sánchez Arbelo, que representa a Comisiones de Base en Canarias, COBA. Buenas noches y muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas noches, Félix. Y también contamos con Antonio Martín Guerra, secretario de Formación de UGT Canarias. Antonio, buenas noches y muchas gracias. Hola. Pues el tema desde luego no es agradable, es probable que no invite al optimismo precisamente, pero sí quería que de alguna forma inicial nos acercáramos a la destrucción de empleo, lo que eso significa, bueno, dando una visión general de qué es lo que consideran ustedes, qué es ese fenómeno del que tanto se está hablando en medios de comunicación y en organizaciones empresariales y en organizaciones sindicales sobre la destrucción de empleo. Octavio, si te parece, por tu ubicación en la mesa, comenzamos desde ese lado. Bien, empezamos. Yo quiero empezar por ceñir lo que es la destrucción de empleo. Aunque normalmente lo consideramos como el paro. Sí, se confunde, ¿no? Se confunde. El paro es algo más que la destrucción de empleo. Para que se tenga la gente que va a ver y a seguir el programa una cuestión. Destrucción de empleo significa que alguien que ha tenido un puesto de trabajo, que ha estado ocupado, pierde ese puesto. Y ese puesto no se sustituye por ninguna otra persona, desaparece el puesto. Mientras que el paro es gente que ha perdido el puesto, pero también es gente que nunca ha tenido un empleo y que se incorpora por primera vez al mundo del trabajo. Lógicamente las cifras del paro son mayores que las cifras de destrucción de empleo. Miguel Ángel, sobre la destrucción de empleo, ¿qué puedes aportar? Bueno, nosotros el fenómeno en Canarias lo estamos viendo un poco preocupante, porque efectivamente, como estaba diciendo Octavio, tenemos dos cifras, ¿no?, de personas en paro y personas que han perdido definitivamente su empleo o su puesto ha desaparecido definitivamente de la economía canaria. Y nosotros recientemente se están dando ya datos concretos, por ejemplo, que se han destruido ya 49.000 puestos de empleo en la economía canaria en lo que va de año, por lo menos cifras hasta septiembre. Son esos 49.000 puestos que no tienen reposición, que no es que cambie un trabajador por otro, sino que han desaparecido, como decía Octavio, del mercado laboral. Exactamente, y estamos también manejando una cifra de paro de cercana a las 200.000 personas en Canarias, que se une además a un porcentaje de un 28% de personas en la pobreza. Son datos que se relacionan entre sí, que crean una situación sobre la que hay que trabajar. Hay que trabajar en muchos sentidos seguramente, entre otros, dar a conocer qué es lo que significan estos términos, como estamos tratando de hacer esta noche, y que la gente los entienda de una perspectiva normal, hombre, con incertidumbre, supongo, Antonio. Sí, con mucha incertidumbre, sobre todo porque el desempleo supone frustración y supone la pérdida de expectativa de lo que va a pasar para finalizar el mes. Entonces, evidentemente estamos en una situación de economía globalizada, economía donde la crisis viene desde un ámbito internacional, desde un ámbito estatal y desde un ámbito de Canarias, del que vamos a hablar más y desarrollar, un ámbito de un sector de servicios donde la situación de la crisis va a ser mucho más grave.
Entonces, evidentemente, la situación de paro y desempleo con los ratios que están diciendo los compañeros, pues son preocupantes. Sin querer alarmar en absoluto, tampoco es la intención de este programa, sí me gustaría que cada uno de ustedes me dijera si la posición que mantienen ahora por su conocimiento de la situación del mercado del empleo, del mercado laboral, ahora mismo son pesimistas, optimistas, realistas, a corto, a medio plazo, ¿cómo ven la situación? Octavio. Hombre, yo a corto plazo no la veo bonita, ¿eh? No es como para sacarle una foto. Los economistas, los que entienden de estas cosas del mercado, dicen que el problema lo vamos a tener el primer semestre del 2009. Hombre, las cosas no pintan bien y además lo que me preocupa no es que pinten, sino que nosotros ni siquiera en Canarias podemos coger la brocha para pintar. Eso es algo que nos viene de un concepto de economía global y que para tomar medidas en los 6 primeros meses del año 2009 que aflojen esto, no hay tiempo, ni hay medias y a veces ni se sabe muy bien qué es lo que hay que hacer a nivel mundial para salir del tema. Yo los próximos meses, sin ser pesimista, los veo fastidiadillos, fastidiadillos. Pero no soy pesimista en el sentido de que en los canarios ya hemos tenido otras veces situaciones similares y hemos buscado soluciones y hemos salido para adelante, con trabajo, con esfuerzo, con penurias, pero no es como para echarse a llorar y quedarnos simplemente llorando, sino que nos sirva para movernos. Para hacer algo. Miguel Ángel, ¿en qué posición te defines? Como decía Antonio Gramsci, hay que evaluar la situación con el pesimismo de la razón, pero con el optimismo de la voluntad. Yo creo que siendo una situación grave como es, y siendo realistas hay que hablar en esos términos, también es verdad que debería ser una oportunidad para revisar el modelo de cómo estamos haciendo las cosas, en nuestro modelo de economía, y para que las personas también encuentren nuevas formas de producir, nuevas formas de plantearse su estar en la economía y también hasta en la misma sociedad en general. O sea que es un periodo que podría ser de oportunidad de cambio. Pero hay que afrontarlo realistamente. En toda crisis puede haber una catarsis también ahí a la hora de aprovechar las oportunidades. Bueno, tampoco queremos lanzar campanas al vuelo, las oportunidades que también da una situación como esta, ¿no? Sí, debería ser. Sí. Claro. Antonio, pesimista, realista, optimista. Yo creo que es un modelo de reflexión, la crisis son modelos de reflexión, pero es verdad que los datos van a ser durante 2009 preocupantes y que la situación va a ser difícil. Es verdad que ha habido otras crisis económicas, que en el 93 los tipos de interés estaban mucho más altos, que los ratios de desempleo eran altos, con lo cual hay razón para la esperanza. Yo creo que hay que tener un punto de optimismo, que va a haber un periodo malo, pero que se pueden hacer mecanismos para salir, no solo en el ámbito evidentemente regional, nacional, sino internacional. Yo creo que puede haber. Yo no pretendo ustedes labores de adivinación, pero sí hay cifras que ya tiene la gente grabadas en la mente, ¿no? Y hay dos esenciales que son las que me refería justo antes de comenzar el programa. Estamos hablando en Canarias de 200.000 parados y a nivel del Estado los 3 millones. O sea, ¿ustedes creen que, dónde puede estar el límite de esa progresión? ¿Se atreverían a decir dónde fijaríamos ese límite, cualquiera de los 3? Yo cifras no. Lo único que sí sé es que la tendencia es a subir, a aumentar. ¿Cuándo parará? Cuanto antes mejor. Pero evidentemente jugar a profecías es complicado. Es complicado. Todos, yo me meto mucho con los economistas, porque son capaces de analizar lo que ya pasó. Pero cuando hacen previsiones a veces no aciertan mucho. Entonces yo sí sé que va a crecer la destrucción de empleo, va a crecer el paro, van a crecer las necesidades de nuestra población y lo que me preocupa es si podemos buscar soluciones. Hombre, ya están incluso, el sector del comercio ya está avisando de que después de la campaña navideña, ¿verdad? Va a suponer una bajada importante de puestos. Entonces... Bueno, o sea que a corto plazo ese número, por lo menos estamos de acuerdo en esta mesa, que va a aumentar. No sabemos hasta dónde, ni podemos saberlo tampoco seguramente, pero bueno, que va a aumentar, eso está claro. Queríamos plantear el programa desde 3 perspectivas, como les decía al principio, 3 ejes. Uno el de los trabajadores, otro el de las empresas y otro el de las administraciones públicas. Por empezar por el que quizás afecte a más gente seguro y además a muchas de las personas que pueden estar viendo este programa. Desde el punto de vista de los trabajadores,
la situación actual, como decíamos antes, tiene que ser aprovechada para algunas cosas. Pero estamos hablando de que, bueno, hay sectores que están sufriendo duramente, hemos hablado del sector servicios, pero el sector de la construcción, duramente lo que es la situación de destrucción de empleo, además por la propia coyuntura. La pregunta que les quería hacer es, ¿son los trabajadores ahora víctimas de este sistema o somos todos víctimas de este sistema global en el cual nos estamos metidos, digamos, hablando en términos económicos? Antonio. Yo parto que los trabajadores son las primeras víctimas, evidentemente. Quizás son la parte más débil de la parte más débil, evidentemente, porque lo que hablamos cuando un trabajo está parado es una situación muy difícil, una situación de crisis de identidad, ¿no? Entonces hay un elemento fundamental que hay que garantizar, que es la protección al desempleado. Desde la protección del desempleado, desde todo el proceso que va a estar a la recuperación de empleo, desde una política activa de empleo, que ya hablaremos más profundamente. Y otro tema muy fundamental, porque quizás aquí en Cataluña no se va a ver mucho, pero se habla de la recuperación de empleo, de aprovechar para cierres de empresa, desde discursos también por parte empresarial bueno, que hay que, por ejemplo, el tema de los convenios, las cláusulas de revisión salarial. La cláusula de revisión salarial es garantizar a final de año, si la inflación crece, que no se pierda el poder adquisitivo, el salario que tenga el trabajador a final de año. Entonces, evidentemente, yo creo que en épocas de bonanza económica, como ha habido todos esos años, el discurso, yo creo que desde las organizaciones sindicales, y a la que yo represento personalmente como UGT, ha habido un discurso de moderación salarial, ha habido un serio compromiso por el crecimiento del empleo, por la estabilidad, pero es verdad que el discurso de la moderación salarial no puede decirse ahora que tenga que haber elementos de salarios ceros, de crecimiento cero, porque evidentemente los salarios, y en el ámbito de Canarias mucho más, estamos hablando con unos salarios mucho más bajos que el ratio de la media estatal. Miguel Ángel. Nosotros también un poco reforzando lo que está diciendo Antonio, ¿no? Efectivamente ahora el grupo de trabajadoras y trabajadores no solo es la parte más débil, sino la más desprotegida en el sentido de derechos, efectivamente. Se está aprovechando ahora para intentar bajar los logros que hemos conseguido para tener una serie de condiciones dignas para poder trabajar y generar la riqueza y los servicios y los productos que necesita nuestra sociedad para poder desarrollarse. Entonces, en ese sentido sí es un poco víctima si seguimos con las dificultades de organización, si seguimos incidiendo cada vez más en aceptar directivas que individualicen la negociación de los contratos, que se nieguen los derechos de negociación colectiva, evidentemente vamos hacia la victimización de la clase trabajadora. Octavio, ¿qué piensas sobre si el trabajador es el eslabón en esta cadena el que más lo puede sufrir? ¿Complicado? Sí en número. Por eso lo decía, que seguro son más seguramente los que lo sufren. Sí, ¿no? en número. Pero es que a veces cuando se habla del empresario en Canarias, a veces pensamos en Rockefeller o pensamos en la Ford. Y el 80, el 90% del empresariado canario es el que abre su tiendita a las 6 de la mañana antes de que lleguen los trabajadores y la cierra después de que los trabajadores se van. Y decimos que es el empresario, pero simplemente es un trabajador más, que ha arriesgado su dinero para crear puestos de trabajo. Entonces, la parte más débil, el asalariado. Fíjate que utilizo esa expresión, el asalariado, no el trabajador, porque en Canarias, empresarios, con ese nombre, hay poco. Lo que hay son trabajadores que tienen su propio negocio. La mayoría son autónomos, la mayoría llevan su propio tinglado. Entonces, hay algunas cuestiones que se han planteado que yo simplemente las pongo encima de la mesa porque entendiendo la posición de los compañeros, lógicamente. Pero cuando se habla de qué va a pasar con el salario, se va a congelar, va a aumentar poco, yo siempre pongo el siguiente ejemplo. A lo mejor al que se va a quedar sin empleo, le gustaría que le mantuvieran su salario, porque en el paro va a cobrar menos. Y no solo por el dinero en sí, sino porque el trabajo hace que te sientas útil, mientras que el paro, como decía Antonio, es frustrante. Entonces, bien, habrá que jugar con el lógico interés
de ganar más que tenemos todos los que somos asalariados, con la lógica de mantener un puesto de trabajo, porque algunas subidas pueden llevar a la destrucción del empleo. Y entonces no sé si hemos arreglado el problema o lo estamos complicando. Y referente a una expresión de Miguel Ángel, la parte más desprotegida, sí, en España, pero piensa que España es el tercer país de la Unión Europea de los 25 en el que los trabajadores están más protegidos. Es decir, la protección del trabajador en España en comparación con otros países de nuestro entorno es muy alta. Lo que pasa es que como estamos acostumbrados no le damos valor a tener 45 días en un despido. Hay países que tienen 4 días por año, como Holanda. O sea, hay que tener cuidado porque las perspectivas a veces nos engañan. ¿Es la parte más débil de la cadena? Seguro, seguro. Pero no por eso es la más desprotegida. Cuando ese pequeño empresario ve que el negocio no rinde, ¿hay alguien que le vaya a dar un paro a ese trabajador autónomo que cierra y que tiene que despedir a las 2 personas que tienen la tienda? Y dicen, no. ¿Quiénes cobran el paro? Los 2 asalariados. Y el autónomo que tiene que cerrar la tienda y ha perdido su dinero en el negocio, ese no cobra paro. Lo demás desprotegido yo lo dejaría entre... No, está bien porque así adivinamos, digamos, el equilibrio entre unas cosas y interrogación, claro. Sí en algunas circunstancias, pero a veces, como siempre, el generalizar es muy difícil, es muy complicado. Hay un concepto que ya hemos tocado que es el de la situación incluso personal de todas esas personas que se han quedado, digamos, en situación de desempleo, sea por destrucción de su puesto de trabajo, sea simplemente porque no le han renovado un contrato y bueno, este tipo de cosas que ocurren. Desde el punto de vista personal, ¿ustedes creen que muchos de esos 200.000 parados que ahora engrosan las listas del desempleo en Canarias en algún momento pensaron, porque claro, lo que estamos hablando es que en algún momento esas personas nunca pensaron que estarían en esta situación? Quizás sea para esos 50.000 canarios que han pasado de una situación a la otra más complicado. Un hecho, por ejemplo, en el sector de la construcción, por poner un ejemplo. Un trabajador con unos salarios altos, un salario convenio bien, un poco más alto del resto del sector servicio, pero que encima que debajo de la mesa llega el acuerdo que le dan un dinero. ¿En qué situación se puede encontrar ese trabajador que ahora está en una situación de desempleo donde está cobrando el 70 de la base reguladora diaria, es decir, el 70 de lo que cobraba, excluyendo las horas extraordinarias? Evidentemente su nivel adquisitivo baja muchísimo, estando en situación de desempleo, una pérdida de... Entonces, evidentemente son situaciones muy difíciles que hay que valorar. Miguel Ángel. Hay que tener en cuenta que el problema también está en que mientras se estaba viviendo en un periodo de bonanza en los años anteriores, se ha abocado también un poco a la población a actuar como menos consumidores consumistas. Además, estamos hablando de gente que se ha metido en deudas muy grandes que encima no se piensan condonar de ningún modo, evidentemente. Y estamos hablando de gente que se está sosteniendo sobre unos determinados comportamientos también ligados al consumo, que ahora mismo desaparecen. Pero es que también la parte tal vez más importante es la que mencionó desde el principio Antonio, ¿no? Y que también mencionó Octavio, tu papel en la sociedad. De verte una persona productiva, de ver una persona que tiene un papel de trabajo, ¿no? Una rutina de horarios, voy a trabajar, me levanto hasta ahora, voy a trabajar, salgo, digamos, eso en una situación de desempleo. Que tenía un papel en la sociedad, ahora mismo se encuentra con que el mensaje es, lo siento, chaval, no nos sirve. Entonces, eso es una situación bastante difícil de llevar adelante. Octavio, esta vertiente casi, digamos, psicológica con la que se puede afrontar el desempleo para todas estas personas que han estado acostumbrados toda su vida a trabajar. Hay dos cuestiones que me gustaría simplemente esbozar. Una, hemos estado viviendo por encima de nuestro nivel. ¿Por qué? Porque podíamos comprarnos la pantalla de plasma grandísima porque nos la financiaban a tropecientos meses. Y podíamos cambiar de coche y lo hemos hecho. Bien, como sociedad, voy a decir una frase un poco fea, pero en mi tierra se usaba mucho, como se me nota por el acento, yo soy canarión de nacimiento.
como sociedad nos hemos tirado el peo más alto que el culo. Y hemos vivido a unos niveles gracias a la financiación de los bancos. Y ahora cuando los bancos nos dan financiación, no tenemos para pagar la letra de la pantalla de plasma, que no sé, porque en una casa tiene que haber 2 televisiones, una en el cuarto de los niños y otra en el cuarto de los papás, y además tenemos 2 coches, y además tenemos... Pero realmente con esos salarios tan bajos que dicen que tenemos, ¿nos los podíamos permitir? Aquí juega un papel fundamental las entidades financieras prestándose dinero a largo plazo. Una gran carga de lo que como sociedad estamos consumiendo, yo lo achaco en parte a las facilidades financieras que ha habido de las entidades financieras para generar clientes. Y después a mí me gustaría recalcar una de las cosas que acaba de decir Miguel Ángel. Chaval no nos sirve. Yo no plantearía eso. Yo diría, chaval, en este momento no tenemos sitio donde tú puedas desarrollar tu potencial como individuo, como persona, como trabajador. Pero no te rindas, aprovecha este tiempo para hacer cosas, porque hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, formarse. Sí, pero eso supone cambiar, digamos, el arquetipo mental de muchísima gente. Hay que cambiar el chip de mucha gente. Hay que cambiar el chip de mucha gente. Yo tengo 57 años y estoy continuamente estudiando y estoy continuamente aprendiendo cosas nuevas. ¿Por qué un trabajador que se ha quedado en el paro con 30 no puede formarse? ¿O es que yo soy un marciano? Vamos a ver. Tenemos desde todos los ámbitos empezarle a hablar a la gente, decir, ahora no hay empleo para ti, pero para que cuando haya, estés en las mejores condiciones, aprovecha este tiempo. Porque dentro de un tiempo volverá a haber empleo. Entonces lo que tenemos que invertir, creo que todos, es en formar a nuestra gente, para que cuando vuelva a haber otra vez empleo. Miguel Ángel y Antonio, al respecto supongo seguro que quieren decir algo, porque la formación quizás sea una de las salidas para esta situación, una fórmula de aprovechar el tiempo y tener más opciones, pero también supongo que ustedes a través de los sindicatos verán a gente que dice, yo formarme, yo lo que tengo que hacer es ponerme a buscar un puesto de empleo, ¿no? Un puesto de trabajo. Pero a mí, con el primer tema que hablamos de la formación, pero sobre todo, yo no quería hablar del plano idealista, pero ha tocado, Miguel, el plano idealista del consumo. Yo no sé si es una solución, pero en la crisis, cuando hablamos de la crisis como reflexión, yo creo que sí hay que retomar también los valores del consumo. No solo como cómo se va moviendo el sistema por el sistema financiero del crédito para el consumo, sino como valor, como principio. Yo sé que estoy basándome en un valor idealista, pero a mí me sorprendió porque yo estoy enfrente de un centro comercial que acaba de abrir hace poco y me sorprendió un lunes por la mañana colapsado todas las autopistas porque evidentemente tenía un folleto muy llamativo el centro comercial. Y me hace reflexionar porque evidentemente de las cosas que estaban vendiendo más atractivas eran televisiones de plasma. Entonces, claro, hablamos de un sistema de satisfacción de valores basado en el consumo. Yo creo que ahora los televidentes que nos están viendo hay que reflexionar sobre la búsqueda de otros valores en el sistema social y en las relaciones laborales, en las relaciones familiares, basadas en otros valores. Yo sé que estoy en un plano de repente idealista, pero... Es complicado cambiar eso de la noche a la mañana. Evidentemente, porque forma parte de la satisfacción en esta sociedad de consumo. Pero a mí me llama la atención porque estamos en unas jornadas de negociación sindicales de UGT en noviembre y hablaban la necesidad de que se mantengan los salarios porque en la rueda del consumo era fundamental que el trabajador tuviera un salario digno para poder consumir, porque eso generaba trabajo. Evidentemente es un dato constatable y real, pero después hubo un debate de reflexión y dice, oye, es que tenemos que debatir que ese modelo es insostenible, sobre todo por un modelo de sociedad, sobre un modelo de medio ambiente que es insostenible también. Pero yo no sé si entramos en un modelo quizás un poco idealista más que real y debemos debatir más el tema que hablaba Caldini, que yo creo que es muy interesante el tema de la formación. Evidentemente nosotros apostamos como organizaciones sindicales más representativas por el tema de la formación para el empleo. Es verdad que el tema de la empleabilidad y el tema de que el trabajador durante toda su vida activa tenga que tener una formación me parece fundamental. Y se dan esas circunstancias que te comentaba, o sea, trabajadores que deberían aprovechar ahora, bajo el punto de vista de los expertos en formarse, que dicen, mira, yo formarme, no, yo prefiero salir a la calle a ver si encuentro algo. Es que... Pero yo creo que el debate que ha abierto Caldini me parece muy interesante. Hay que generar y hay que hacer políticas activas de empleo. Ahora es el momento donde la Administración y en el compromiso
para organizaciones empresariales como las organizaciones sindicales, es de concienciar al trabajador parado de que es el momento de la formación, de adaptarse a puestos de trabajo, de ver en qué manera se puede adaptar a las nuevas oportunidades que hay. Eso me parece fundamental. Mira, ¿qué opinas sobre la formación, al fin y al cabo, un concepto así muy general, pero bueno, que seguro que ustedes como sindicatos tratarán mucho más particularmente, ¿no? Sí, bueno, nosotros, cuando yo había planteado antes lo de chaval no nos sirve, me refería a que ese es el mensaje que se le está dando a la clase trabajadora o a las personas que están saliendo de su empleo y que no van a encontrarlo, lo va a tener muy difícil, pero evidentemente la segunda parte, que debería venir de parte de todos los agentes sociales y especialmente de la propia persona, es precisamente esa, ¿no? Ahora mismo tengo no solamente la oportunidad, sino el deber de formarme y de mejorar mi propia cualificación. Otra cosa debería ser que nos estén dirigiendo nuestra formación para resolver algunos huecos que a lo mejor nada tienen que ver con tus propias capacidades, pero como es lo que hay, pues yo qué sé, no me puedo decir. Se pone en esa dirección. Claro, ¿no? entonces también ese tipo de política de formación me parecería incorrecta, ¿no? No se trata de no reciclarse, evidentemente, además es sano reciclarse y es necesario, además para poder recobrar tu dignidad como trabajador. Pero también hay que ver hacia dónde te enfocan. Y en breve el tema del consumo también quería comentarlo. Como evidentemente es necesaria una reflexión sobre nuestro propio modelo social y económico, de cómo se están haciendo las cosas. Y también es verdad como no ha sido algo tan inocente, o sea, ha sido un poco abocado a las personas a entrar en esa espiral de consumo, ¿vale? Bien, pues yo, hablando de espiral de consumo, ni mucho menos pretendemos tampoco fomentar eso, pero cierto es que este programa tiene una pausa dedicada a la publicidad y ahora vamos a la publicidad y de vuelta seguimos hablando de la destrucción de empleo en Canarias. Buenas noches, aquí seguimos en Punto de Encuentro, hoy hablando sobre la destrucción de empleo, ese fenómeno que está afectando a muchas familias canarias, como al resto del Estado y en otros países, pero que como este programa se dirige al ámbito local, lo queremos centrar en lo que ocurre en Canarias y en Tenerife. Antes de seguir hablando con nuestros invitados, quiero recordarles el correo electrónico, que es puntodencuentro@canal8tv.com, en el cual esperamos sus sugerencias y sus críticas a este programa. Seguimos hablando y por terminar un poquito con el eje, digamos, de los trabajadores, a mí particularmente, y perdonen que deje esta opinión sobre la mesa, algunas de las medidas que se han propuesto, digamos, para suavizar esta situación en la que mucha gente ha caído en el desempleo hace relativamente poco tiempo, vamos a ver, no es que yo diga que me parezcan mal, pero desde luego sí parece cuanto menos curiosa y se las comento. Se habla, una de las medidas que más bombo y platillo se les ha dado es que a partir de ahora se va a intentar que el reconocimiento de una persona que caiga en la situación de desempleo se va a agilizar, que es el término que se utiliza administrativamente. Bueno, se va a agilizar y entonces de los 10 días de media que estamos ahora más o menos moviéndonos en los que una persona, desde que está sin trabajo hasta que se le reconoce que está en situación de desempleo, se quiere acortar. Y también se quiere intentar que en vez de que se cobre los días 10, que es cuando se cobra la prestación por desempleo, sea a primeros de mes para que ese desfase, digamos, haga más suave ese problema que es el caer en situación de desempleo. Yo no sé qué piensan ustedes, pero a mí estas medidas me parece que no se tendrían que haber tomado ahora, tenían que haberse tomado hace mucho tiempo. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Yo tengo muy claro que todas estas cosas, la pena es que haya tenido que haber una crisis para que la administración entienda que una persona que está en el paro tiene domiciliadas las letras el día 5, claro. ¿Vale? y que pagar el día 1 pues no pasaría nada. Es curioso porque en definitiva estamos hablando de destrucción de empleo y en vez de poner medidas para generar empleo, estamos generando medidas únicamente hasta ahora para que el que ha perdido el empleo esté en mejor situación, pero sin empleo. Y vamos, está claro que hay que hacerlo, hay que mejorarlo, debería ser siempre, pero yo entiendo que la labor de un gobierno no es mantener la situación de desempleo,
sino empezar a trabajar en políticas activas en lo que suponga la posibilidad de que esa persona cuanto antes salga del desempleo. Miguel Ángel. En cierto modo estoy bastante de acuerdo contigo, Octavio. Sin que sirva de precedente. Sin que sirva de precedente. En que efectivamente el esfuerzo ahora del gobierno está haciendo en aplicar políticas asistenciales, ¿no? En realidad se está consiguiendo mantener la situación acallada, ¿no? Y aunque es necesario mantener a las personas con unas condiciones dignas y con una situación un poco más llevadera, evidentemente si no está acompañado de una política mucho más eficaz de generación de empleo, pan para hoy, hambre para mañana, eso se estará diciendo ahora muchísimo. De todas maneras, aparte de estas medidas, también hay que tener en cuenta lo que se está haciendo en Canarias con la excusa de agilizar o de mejorar la eficiencia de la política de empleo de Canarias. Y es, por ejemplo, el traspasar cada vez más responsabilidades que deberían ser públicas a entidades no tan públicas como la Fundación Canaria del Trabajo, que es un proceso que a nosotros particularmente, a comisiones de base, nos está preocupando bastante como un signo de posible liberalización o privatización de un servicio que debería ser público. Con la excusa de esa mayor efectividad, supongo, ¿no? Exactamente, y que podría estar al pliegue de intereses unilaterales en el tema de la generación de empleo y en la dinamización, ¿no? Y no estaría precisamente en los intereses de la clase trabajadora. Antonio, sobre Estamos hablando de dos planos, el plano estatal. Yo creo que hay medidas positivas que está haciendo el gobierno de Zapatero. Es verdad que algunas medidas son medidas de efecto, como los 400 euros, medidas que a veces van más rápido y van con los tiempos y medidas de efecto. Hay medidas positivas, evidentemente hay que garantizar la situación de desempleo, mejorar y evidentemente si son medidas efectivas, bienvenido sea. En el ámbito autonómico ha tocado un tema, Miguel, muy interesante, que es el tema de Funcatra. Yo creo que el ámbito de Canarias... Hay que explicar qué es Funcatra, sí, porque la gente es una fundación de ámbito autonómico, de la administración, que ha llevado la formación continua, si no me equivoco. Eso Calderín tiene mucha más experiencia que yo. Pero evidentemente tenía unas encomiendas específicas de gestión del Servicio Canario de Empleo. Desde septiembre, si no me equivoco, ha planteado la Consejería de Empleo el dar unas encomiendas de gestión de mucha más amplitud y lo que toma Miguel es un solapamiento o un desdoblamiento de las funciones del Servicio Canario de Empleo. A nosotros nos preocupa, yo soy... Todavía, hemos renunciado a ser patrono, porque el patrono es responsable personal de su bienes, en ese caso yo soy patrono de la fundación y evidentemente han contratado una serie de orientadores laborales, 52 orientadores laborales. Nos enteramos por la prensa de que se contrataron los orientadores laborales, no se enteró la fundación más tarde de esa contratación. Si hubiera sido por la administración, hay unos principios de publicidad, de méritos, eficacia, es decir, hay una serie de principios que la administración rige que no por la fundación. En este caso, ¿no? Evidentemente, lo que decía el compañero, los contratados están por el convenio de despacho, es decir, precarizando mucho más las condiciones laborales. Nosotros creemos que hay que dignificar el salario, que esos orientadores tienen que tener un salario digno, unas buenas condiciones. Entonces, hacer ensayos en estos momentos nos preocupa. Es verdad que la administración es rígida, nosotros estamos por un proceso de modernización del Servicio Canario de Empleo. Es muy importante las reflexiones que se han hecho aquí de hacer una oferta activa, una formación. Es decir, no podemos quedar en una actitud pasiva, pero nos preocupan los modelos de gestión que está llevando la administración. Antes de seguir con el tema, Octavio, si quieres puntualizar algo también. Sí, yo me gustaría puntualizar un par de temas, porque como sabía que iba a salir, me he traído los estatutos de Funcatra. ¿Verdad? Yo tengo los estatutos de Funcatra. Funcatra es una fundación pública del Gobierno de Canarias, o sea que privatización, nada en absoluto. O sea, es una palabra mal empleada. Lo que a lo mejor se debería decir es que se está sacando del ámbito del Servicio Canario de Empleo algunas funciones. Hay que leerse los estatutos de Funcatra para ver que en su origen
una de las finalidades de esta fundación es la formación y orientación profesional, artículo 8 de los estatutos, o sea, que está dentro de la más estricta legalidad. Otra cuestión es el sentimiento que una organización pueda tener. Pero a mí me gustaría ver una cuestión simple. Podemos ver como una privatización y como una pérdida del valor de lo público el que Funcatra contrate 50 y tantas personas hasta junio para un programa que acaba en junio. Si lo va a hacer la administración, llega a diciembre y todavía los estamos contratando, o sea que no haremos el programa. Es una cuestión sencilla. Y sin embargo, es curioso, cuando el gobierno le da a un sindicato una función que realizan los servicios sociales de los ayuntamientos, nadie levanta la voz. O sea, es un contrasentido, porque el gobierno ha dicho que los ayuntamientos que tienen que hacer un informe preceptivo, no vinculante, para conceder un permiso de residencia a extranjeros que vengan a trabajar como autónomos, el gobierno ha dicho que la UGT lo puede hacer. Eso no es privatizar, porque que yo sepa, la UGT no es Estado. Sin embargo, Funcatra es gobierno de Canarias, 100% gobierno de Canarias. O sea que a veces deberíamos reflexionar en el fondo, ¿no? Hay que tener en cuenta una cuestión tonta. Ni el 10% de los contratos que se han generado en Canarias han sido generados por los servicios públicos de empleo. Es decir, no funciona. Punto. No funciona. Hay que buscar otro sistema. A lo mejor no es el de la fundación el más adecuado, pues a lo mejor no, pero de luego hay que buscar soluciones. En estos momentos de crisis lo que no podemos es estar discutiendo si es un galgo o un podenco mientras la destrucción de empleo sigue. Hay que buscar orientadores para una financiación específica que viene de Madrid, para un programa que acaba en junio del año que viene. Si no se hace, no se hace. Entonces nuestros parados no tendrán esa orientación. Pero estamos de acuerdo, Octavio, que el procedimiento no fue el más adecuado. El procedimiento no es el más adecuado, está clarísimo. Porque había una mesa, un compromiso de concertación social, donde estábamos las organizaciones empresariales y sindicales, y la verdad que se ha llevado de una manera no el más adecuado. Está claro que el procedimiento no es el más adecuado. Yo les pediría, tampoco para centrar en la segunda parte del programa en esto, pero Miguel Ángel, si quieres aportar algo al asunto de la fundación. Además, por relacionarlo un poco también con lo que habías planteado, ¿no? Lo de las medidas y que también había abierto yo, ¿no? O sea, evidentemente, como dice el Servicio Canario de Empleo, no está trabajando, ¿no? Perdón, no está trabajando. No está funcionando todo lo eficaz que debería ser, ¿no? O sea, la solución debería ser mejorarlo para poder conseguir medidas más profundas y mucho más eficaces para generar empleo, ¿no? El problema que nosotros planteamos es que si se empieza a derivar a esta entidad que no es del todo 100% gobierno de Canarias, también está la conferencia empresarial y también se supone que estarían los sindicatos, pero que se han ido precisamente porque han visto que no hay un verdadero diálogo con las organizaciones sindicales, y eso es importante para generar medidas. Yo lo quiero seguir llevando todo a la pregunta que habías planteado, ¿no? Si se quiere diálogo, se tiene que realizar de manera efectiva, tal y como se está planteando con lo de la Fundación Canaria de Trabajo. Nos estamos encontrando con que se está excluyendo ya un sector, con que las mejoras necesarias del Servicio Canario de Empleo se están obviando y se está dando una solución rápida como las otras medidas, pero que a largo plazo va a generar pues un perjuicio en un servicio público esencial. Entonces, en ese sentido lo planteamos nosotros. Bien, yo quiero retomarlo y llevarlo de nuevo a la perspectiva, si me lo permiten, en este caso de la última cuestión que yo tenía planteada en cuanto a lo que son la situación de los desempleados. Porque lo dicen los analistas, pero es que lo dice cualquiera en la calle, en un mercado, donde se encuentre un vecino hablando con otro sobre gente que se ha quedado en el paro. Está la sombra de, si la situación, como nadie sabe cuándo va a mejorar, como nadie sabe cuándo va a terminar este ciclo, ni de qué manera va a comenzar el siguiente, hay gente que se plantea la duda de, el auténtico problema lo tendremos cuando las personas que están ahora percibiendo el subsidio de desempleo se les acabe lo que tengan, pues esos 24 meses en algunos casos, 12, 18, los que sean.
Ante esa sombra, ¿a ustedes qué les nace, como se dice en canario, qué les nace decir? Evidentemente que hay que garantizar la protección al desempleado. Yo creo que eso es fundamental. Sí, pero estamos hablando de gente que ya se le agota el subsidio. Pues habrá que hacer medidas inteligentes. Del mismo modo que el gobierno ha hecho medidas efectistas durante este pequeño periodo de crisis y de desaceleración económica, habrá que hacer modo inteligente de que el desempleado no vea frustrado su situación de alarmante, vamos, de no tener ningún tipo de remuneración. Pero es verdad que hay que retomar el tema de las políticas activas de empleo y habrá que utilizar fórmulas imaginativas para que no haya en ningún momento frustración. Miguel Ángel, ¿qué opinas? Nosotros creo que coincidimos con casi todas las organizaciones sindicales. Planteamos la posibilidad de que a las personas que se les empiece a acabar en esta situación la prestación por desempleo, se siga entregando una prestación por desempleo. Un arma peligrosa, ¿no? A pesar de que puede peligrosa ser en muy el deseable sentido por mucha gente. y casi contradice lo que digo yo antes. Tenemos una ¿no? sociedad, digamos, subvencionada. No, exactamente, pero porque la situación actual va a plantear un montón de personas, un montón de población en la sociedad que no va a tener ningún recurso. Recuerden que estamos hablando de un 28% de personas, o sea, casi una de cada tres canarios y canarias que están por debajo del umbral de la pobreza, que necesitan una determinada liquidez, pero efectivamente no podemos hablar de esto en términos efectistas, de toma, la medida. No, también necesitamos, como estamos diciendo todos, empleo. Hay que generar empleo, además hay que generar nuevas formas de empleo, nuevas actividades económicas, un nuevo modelo de economía. Pero Octavio, para todo eso supongo que, por derivarte la pregunta también hacia ese lado de la mesa, para eso habrá que pensar también durante este tiempo, esos, imaginemos, 24 meses, 18 meses, cómo hacer que esas personas puedan desarrollar una política activa de empleo, porque ahí está la clave, ¿no? Sí, hay dos cosas que para mí son importantes. Una, las medidas que vayan a hacer tienen que ser coordinadas. Lo que no se puede cada fin de semana sacar una medida para quedar bien. No puede ser. Tenemos que ver el conjunto. Y la segunda parte, ¿quién mira ese conjunto? Yo recuerdo aquello que dijo un político inglés hace años, que las guerras son demasiado importantes para dejarlas en manos de los militares. Pues igual, esta situación es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. Y pido diálogo social. Que las medidas no sean de un conciliábulo de un gobierno que se reúne y decide, sino de los representantes sindicales, de los representantes empresariales, de los representantes del pueblo en los parlamentos, dialogando de verdad. Un diálogo social no para una foto, que ya no estamos para fotos, que la situación está... Hay gente que por una foto hace prácticamente cualquier cosa. Maravillas. O dice cualquier cosa. Maravillas, pero dejémonos de fotos. Vamos a poner encima de la mesa ideas. Y negociamos, y buscamos, y hablamos. Y las responsabilidades son de quien las toma, que es el gobierno, que es el único que puede. Pero encerrado en un despacho se pierde contacto con la realidad. Entonces, a nivel de Canarias, que es el ámbito en el que yo me muevo a nivel de diálogo social, lo que desde Canarias podemos hacer es sentarnos a hablar. Y a veces nos sentamos para la foto. Y eso se está notando. A mí, retomando con el tema que está hablando Octavio, yo creo que me parece muy importante en la situación de concentración social ha habido una total ruptura. Y yo veo que los televidentes tomen conciencia de eso, de que hace falta retomar el tema de confianza de las organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales y la administración, retomar el tema, porque es la única solución que hay. Y hay un tema también muy importante retomándolo, la administración se puede todavía, hay un déficit muy bajo y yo creo que ahora estamos comentando antes lo del tema de Obama, que había dicho que iba a generar empleo público o creando 2,5 millones de trabajos. Es el momento que la administración se puede endeudar. Y hay unos ratios que se puede salir, tanto la administración central como la administración autonómica como la local, por medio de obras públicas. Yo creo que puede ser otra salida también. Sí. Quería solo apuntar un poco que en el diálogo también hace falta un poco revalorizar los papeles
de todos los que intervienen, ¿no? En el sentido que si vamos a entrar en un diálogo en el que un sector dice yo tengo trabajo y tengo a mi alrededor un montón de gente o de países que ofrecen unas condiciones mucho peores que las que tú estás llevando, y si no, no voy a plantearme otra posibilidad, si no hay ese respeto por determinadas condiciones mínimas dignas, por ejemplo, para trabajar, entonces tampoco vamos a conseguir diálogo, ¿no? El diálogo se lo tiene que plantear todo el mundo realmente, ¿no? Y por otro lado también es necesario, por parte de las administraciones, movilizar muchos mecanismos posibles de financiación que están ahí con una situación un poco flotante, como el tema de la RIC, como la Reserva de Inversiones Canarias, que es una cantidad de dinero, virtual o no, que todavía no se ha movido por parte del gobierno de Canarias, pero que existe para generar empleo y no se ha movido, no se ha actualizado. Pues esa gran cantidad de dinero debería materializarse de algún modo. Entonces, por volver a la estructura del programa que habíamos diseñado, yo les quería hablar ahora un poquito de las empresas, porque las empresas es otra de las patas esenciales en todo este asunto. Hace relativamente pocos días se explicaba, salía a la luz pública un informe, realizado en este caso por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación Santa Cruz de Tenerife, sobre la situación de las empresas y cómo veían, el panorama en cuanto al empleo, ¿no? Y por resumir la fórmula, venía a ser algo así, dejándolo muy, muy brevemente, en que el actual sistema, las empresas se encontraban asfixiadas financieramente, que ahí entraba la morosidad, que es un tema que se decía incluso en ese texto, estamos vendiendo menos, pero es que encima vendemos y tenemos muy difícil lo de cobrar. Eso, después también está la falta de liquidez que tienen esas empresas, y aquí la duda que yo les quiero plantear es, nuestras empresas, ¿por qué no tienen liquidez? Quizás sea por lo mismo por la que los trabajadores no tienen liquidez, porque se ha recurrido demasiado a la financiación. También, al haber menos salario por parte de los trabajadores y de las empresas, hay menos consumo. O sea, todo está volcado, lo dejo así, esas ideas así un poco lanzadas como un cubilete de dados, las dejo sobre la mesa. Esas ideas están ahí. ¿Realmente la situación cree que las empresas están actuando como debieran en este momento, o qué perspectivas tienen? Octavio. Bueno, hay un tema que es curioso, ¿no? Dice, la liquidez de las empresas. ¿De cuáles? Claro. ¿De qué Todos país? No son iguales, eso está claro. ¿De qué país? Volvamos a nuestro empresario modelo, a nuestro empresario tipo, ¿no? Este señor que tiene una pequeña tienda con 3, 4 trabajadores. ¿De verdad cree alguien que ese señor tiene dinero guardado en el banco? El pequeño empresario, para sobrevivir, el beneficio que ha tenido, lo ha tenido que reinvertir en su negocio para no quedarse atrás y seguir siendo competitivo. Ninguna empresa tiene dinero en el banco. Bueno, algunas sí. Bueno, algunas. Yo hablo ¿no? de la generalidad. De los que están creando empleo, de los que han creado empleo, ese pequeño, mediano empresario que ha generado cientos y miles de empleos en Canarias. Esas empresas no tienen ahorros, no tienen liquidez, viven de créditos, de la financiación. Si la puerta de la financiación se cierra, la empresa se cerrará. Aguantarán un poco más, un poco menos. Pero muchas empresas tienen un sistema de reinvertir lo que ganan para poder seguir abierto. Ningún pequeño empresario se ha comprado un yate. Seamos prácticos. El pequeño empresario sigue trabajando como siempre. El que no ha invertido, su empresa se ha quedado atrás. Y si la empresa se ha quedado atrás, simplemente ha desaparecido del mercado porque la competencia es terrible. Entonces, hablar de la liquidez de las empresas es curioso. Es decir, eso no existe, eso es teoría. Las empresas se están financiando de créditos bancarios. Cuando los créditos bancarios, por este miedo, este pánico, esta duda de los bancos que no se fían de ellos mismos, que es lo que ha cerrado el crédito, es una fuente importante de cierre de empresas. Negocios que podrían seguir funcionando exactamente igual que hace unos meses si el banco le diera el mismo crédito que hace unos meses. Miguel Ángel, Antonio. Yo, la verdad que, Miguel Ángel, el tema de
cuando se habla de la sociedad, no, y sobre todo el modelo de sociedad liberal, que el sistema se mueve por sí mismo, y al final parece que tenemos que volver a Keynes, a la intervención del Estado para crear de nuevo la confianza, la intervención hasta en los bancos, como se está viendo en otros países, porque parece que los bancos aquí son solventes. Es verdad que los bancos dan datos de beneficios más que bollantes, pero es verdad que habla de las empresas pequeñas, Octavio, pero también hay que hablar de modelos de empresas grandes donde han tenido durante años beneficios de 2 dígitos. Yo soy una empresa que han tenido beneficios bollantes en el sector del comercio de superficie y que ahora empiezan a decir que, pues bueno, que los beneficios, evidentemente ha habido beneficios claramente que se tienen que reflejar en las arcas. Eso está claro. No, evidentemente hay una cosa sobre la que insiste mucho Octavio, que en cierto modo habría que estar de acuerdo, en el sentido de que hay 2 tipos de empresas, por así decirlo, dentro de Canarias, ¿no? Está el pequeño empresario, que efectivamente es el que puede, no solo genera, sino además puede y debe crear empleo en una región como Canarias, además para poder trabajar en un modelo mucho más sostenible. Pero también es verdad lo que está diciendo Antonio. Tenemos empresas, grandes empresas, que además cada vez más están implantándose en Canarias, tipo grandes superficies, que además están haciendo desaparecer otras empresas y que no podemos obviar también, ¿no? Porque también están ahí y generan gran cantidad de dinero. No olvidemos que en cuanto a temas de liquidez y de beneficios, en agosto salió el dato de que 1.000 personas en Canarias reunían una fortuna de 4.000 millones de euros. Evidentemente no son la generalidad, pero están, y encima tienen casi toda la riqueza. Además, aparte también, si no me equivoco, en el informe que decía, también se hablaba del precio del suelo. Cómo no se puede generar industria en Canarias, que hay, creo que era el 60% del suelo no se ocupa con industria, el que está destinado a ello, por el precio como consecuencia de la especulación, consecuencia a su vez de un modelo económico fomentado a su vez por esas grandes empresas y el gobierno, que genera una serie de dinámicas de compra-venta, 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 y que lo convierten en algo insostenible. Entonces la siguiente pregunta es prácticamente obvia, o sea, está claro que a lo mejor no sé si el porcentaje será el 80 o el 20% de esos empresarios como los que estaba explicando antes Octavio, pero bueno, pero a lo mejor también, y planteo, porque es una sensación que tengo, también a lo mejor algunos empresarios, si se les puede dar ese nombre, también están aprovechando la coyuntura. Me refiero sobre todo a los que a lo mejor sí tienen y que por la vía, por ejemplo, de no pagar a sus empleados hace que obligan a que estos se vayan, o practican expedientes de regulación de empleo encubiertos sin ni siquiera pasar por los filtros públicos. O sea, supongo que como en toda la vida habrá algunos que se están aprovechando de esta situación, ¿no? Octavio, Antonio, Miguel Ángel, que quiera. Seguro. Sí. A ver, lógico. En cualquier grupo humano hay gente que se aprovecha de la situación. Eso no. Lo que pasa es que para mí no es significativo del empresariado canario, ¿vale? Me preocupa más puestos que se destruyen, que no son por empresariado canario, sino por capital extranjero. ¿Por qué? Porque queramos o no queramos, el capital no tiene carne de identidad, no tiene patria. Yo he trabajado en empresas que ya están cerradas, que tenían 1000 y pico trabajadores en plantilla, y ¿qué ocurría? Que la empresa ganaba dinero, y dice, sí. ¿Y por qué se fue? Dice, porque en otro país ganaba más. Punto. Es una cuestión tonta. Es decir, porque si bien el capital dice, yo invierto mi capital para ganar dinero. Si en otro país puedo ganar más, ¿por qué no me voy a ir? A mí que me importan los que están en Canarias. En los periódicos tenemos ahora mismo algún ejemplo de esta cuestión en algún sector industrial, ¿no? Bien, se irán, es inevitable. El capital busca beneficios. Cuanto más mejor y se acabó. Cuanto más mejor. Y si algunos canarios se quedan sin empleo, pues es terrible para los canarios. Entonces yo creo que lo que debemos insistir nosotros es en nuestro empresariado, que tenemos una, llamémosle clase empresarial de pequeños autónomos, de gente que ha creado su empresa, que invierte su dinero en Canarias, que se queda en Canarias esa riqueza, y que debemos de buscar algo para ayudarlos. Porque si estos se van o estos cierran, sí que lo tenemos crudo. Nos quedan un poquito menos de 2 minutos de programa, Miguel Ángel.
No, sí, un poco matizar que la lógica es lógica en el sistema, lo que estás comentando, lógica en el sistema sistema económico que estamos ahora padeciendo, ¿no? De todas maneras también hay que probar, y ya lo concluyo con eso, nuevas fórmulas también empresariales, no solamente la típica que está ahora imperando, sino también existe otro tipo de economía social, tipo cooperativas, sociedades laborales, que también deberían explorarse. Sí. Antonio, una última intervención, estamos ya prácticamente fuera de tiempo. Vuelvo al idealismo, otro modelo de sociedad. Es decir, Canarias también, evidentemente, es un modelo de sector de servicios y con muchos riesgos. Hay que ir hacia otro modelo más productivo, de más beneficios, de más productividad y crear ese idealismo de otros valores también. Bien, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa, les agradezco su presencia y a ustedes también al otro lado de la pantalla, y la próxima semana espero verles aquí en Punto de Encuentro en Canal 8. Buenas noches y muchas gracias.